Raúl Ronzoni fue bastante categórico, fuiste muy categórico con respecto a lo que decías de la justicia. Me parece que es relevante, por estos casos de los que estábamos hablando, o por otros, ¿no? Existe la idea de que nuestra justicia es, en términos generales, honesta, y eso en el continente a veces, llama la atención. Hay mejores y peores. Hay mejores y peores. Y que, bueno, es presionada, como puede ser presionado cualquier persona, sin ninguna duda, o poder público, y que los hay más susceptibles y otro menos, ¿no? Pero que no hay, de alguna forma, una intención de hacerse amigo del poder político para ganarse un ascenso. ¿Sabes lo que pasa? Nos conocemos todos. A la vuelta de tu casa en la ciudad de la costa seguramente viven algún fiscal o algún juez, a la vuelta de la mía también. En el boliche de la esquina vas y te encontrás. Si es un tema de presiones, son todos presionables. Y todos podemos ejercer presiones, en forma directa o indirecta. Che, loco, mirá que es un buen tipo. Mirá que fulano era un alférez, tenía 23 años, estaba a cargo, no estaba a cargo. Por eso yo te decía que, tomando como ejemplo el de Dalmau, yo no sé si Dalmau es culpable o no es culpable. No sé si torturó o no torturó. No lo sé, porque no estaba ahí. Yo lo que te digo es que el auto de procesamiento está muy fundamentado y la sentencia del tribunal está muy fundamentada. Yo lo que hago es recoger elementos y documentos, pero también te digo que nadie lo leyó, o la mayor parte de los que opinan no leyeron el expediente. ¿Cuántos expedientes has leído en tu vida profesional como periodista judicial? Para este y para el libro que viene después de este, que se va a llamar Más Criminales, y debo haber leído, para esto solo, 100, arriba de 100. 100 expedientes, o sea que... De diferentes, después selecciono, ¿no? Yo qué sé, ahora estoy tratando de conseguir elementos para ver si logro redondear la historia de la muerte de Pascasio Báez. El peón rural que fue matado, digo, por los televidentes de repente no se recuerdan. ¿Hubo procesados por ese crimen? No. Sí, bueno, sí, durante la justicia militar, sí, claro. Hay un médico que fue el que le dio la inyección de pentotal que está trabajando. Que sé si fue procesado y encarcelado. Sí, pero por la justicia militar. ¿Y qué puede aparecer allí? ¿Ya has visto el expediente? No, pero que quiero tener los elementos para poder escribir la historia. Pascasio Báez, ¿terminó primaria o no terminó primaria? Porque ¿Era letrado o iletrado? ¿Sabía lo que estaba pasando en el país o no sabía lo que estaba pasando en el país? ¿Sabía que había una guerra civil en el país o no? Si no lo sabía y era iletrado y vivía en el medio del campo, ¿por qué había que matarlo? ¿Para ocultar qué? ¿Porque encontró una tatucera, un pozo? ¿Cuál fue? Hay un montón de elementos que pueden influir en la decisión y en el debate que se generó en el MLN para saber que terminó decidiéndose matarlo, ¿por qué lo mataron? ¿No? O sea que son datos que en principio que no son relevantes, porque pueden no serlo. En la visión de brocha gorda está una célula tupamara que tiene que decidir, un campeón descubrió una tatucera, el cálculo político-militar. Claro. Qué pena matarlo. Está bien ese es un poco lo que... La evaluación político-militar. Claro, y cuando hay otros o puede haber aspectos que pueden ser... ¿Se discutió eso o no se discutió? ¿Lo tomaron en cuenta o no lo tomaron en cuenta? Yo conozco mucha gente que ha dicho que está arrepentida de ese hecho, ¿no? Hay todo un campo que tiene que ver con los hechos trágicos que ocurrieron con la excusa política, por decirlo de alguna manera, y que no ha sido debidamente investigado. No, sin duda. Parece que todavía allí hay mucha tela para cortar. Difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo es cada vez más difícil. Porque hay gente que toma partido. Volviendo al tema hay gente que toma partido y toma partido porque toma partido. A veces razonablemente, como me decías tú recién, con un razonamiento lógico, otras veces irracionalmente. ¿Tú decís por el caso de Dalmau? Claro, digo. Pero el caso de Dalmau, como ejemplo, en todos los casos, la gente toma partido. Y bueno, tú me decías el de Arana. ¿Por qué si otros fueron presos no va preso Arana? Te digo lo que uno recoge de los comentarios. Es verdad, yo lo he oído. Porque además ahí se da un hecho muy significativo, o sea, tomar partido, que son figuras políticas. Claro. Arana fue 2 veces intendente. Ahora, ¿alguien leyó la vista fiscal? No, por supuesto que pide que no. Procesamiento? ¿Alguien sabe si está fundamentada o no está fundamentada? Si es coherente, si no es coherente. Así también yo la leí, yo tengo mi opinión formada. ¿Te parece que de lo que va a pasar? Yo tengo mi opinión formada. ¿Qué va a pasar? Decime, por favor. Bueno, no lo sé, yo creo que no va a pasar nada, creo yo. ¿Que no va a haber procesamiento? Creo que no va a haber procesamiento. ¿Por qué?
Porque no me convenció, a mí no me convenció. Ahora, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy... No te convenció la vista fiscal, no o sea... los argumentos. Los argumentos con el cual el fiscal le pide al juez que procese. Pero va a quedar como que el juez cedió a las presiones del poder político. Y se quedará, ¿cuál es el problema? Si al juez no le importa, y si procesa, de repente queda al revés. Los amigos de Arana y la gente que está con Arana en la vertiente y los que lo defienden, dirán que el juez cedió a las presiones para procesar. Es imposible determinarlo sin leer el... Claro. La pulseadita. Sí, nadie lee, salvo Raúl Ronzoni. Nadie, sabe, el único abombado es este. Los colegas que se dedican... esa es un poco la diferencia. Para escribir, para hacer periodismo judicial, tenés la obligación de leer los documentos. De repente, los periodistas que estamos con la noticia diaria... Yo me equivoco todos los días, porque además yo soy lego, yo no soy abogado. Bueno, eso es el otro tema, ¿no? Cómo se maneja un lego en una cuestión tan específica y tan técnica como es un expediente judicial. ¿Cómo se maneja un periodista que escribe de economía sin ser economista? ¿Cómo se maneja un periodista que hace información científica sin ser médico o ingeniero? Está bien, pero hay cada vez más cursos, especializaciones. Yo he hecho cursos de especializaciones. ¿Ah, sí? ¿En materia judicial? La autopsia histórica de Dionisio Díaz, con la base de ese expediente que contaba al principio que encontré, se hizo porque de casualidad me encontré con Guido Berro en un seminario de medicina forense al que fui en Madrid y empezamos a conversar, le dije que tenía el expediente y casi me lo arranca en las manos para hacer la pericia, la autopsia histórica. Digo, y ya no estoy en el ejercicio de la cobertura de información diaria. Bueno, eso ha estado muy en la polémica política con el caso de Valle y Beltrán, ¿no? En el libro de Diego Fischer. Sí, claro. Allí aparece también cómo después de un siglo Ahora vos largo... fíjate que lo que hizo Berro, ¿no? Me manda un mail diciéndome, este tema involucra cuestiones quirúrgicas y no solo forenses. ¿Cuál caso? En el caso de Dionisio Díaz. ¿Qué te parece si incorporo a la autopsia histórica a Celso Silva? Celso Silva es un catedrático de cirugía, integrante de la Academia Nacional de Medicina, y le digo, obviamente, digo, dos opiniones son mejor que una. Ahí está, por un lado, el abordaje científico o técnico, y por otro lado, el del lector de thrillers, de Raúl Ronzoni, claro, ¿no? sin duda. ¿Quién gana? ¿Lo que luchan unos contra otros? La verdad, la realidad y los documentos, los hechos. ¿Te encontraste con verdades que iban en contra de lo que vos pensabas? Sí, claro, sin duda. Sí, sin duda. Pero también tenés que poner literatura. Digo, no es una crónica periodística. Hoy me decía un colega tuyo del interior, dice, pero esto parece un cuento y parece novela. No parece, que lo son, pero basados en hechos reales. Es lo que hizo ese mago Truman Capote con La Sangre Fría, ¿verdad? Sí, claro, sí. 1000 veces mejor que yo, sin duda, llegó a donde llegó y es quien es. Además eso, recuerdo el impacto que me causó cuando lo leí, por el hecho de saber, en el caso de La Sangre Fría, el asesinato en un medio rural, para el que no conozca la historia, ¿verdad? De una familia modelo, una familia que vivía, en fin, en sus cosas, de dos delincuentes. Pero el fin de la historia lo sabemos desde que empezamos a leer. Claro, seguro. Y eso lo hace todavía más tensionante. No, no es el thriller que todos los fines. Claro. En todos estos casos se sabe cuál es salvo en algunos. En el caso del peón rural de San Javier, que en 1948, luego de la faena del campo, el patrón en un galpón rural les da una película. Les pasa una película sobre una sábana blanca y se tiran a mirar la película arriba de las bolsas de granos. El tipo había terminado de laburar y estaba mamado. Iba al cine mamado. De repente ruge un tigre en la pantalla, saca la pistola y vacía la pistola sobre la pantalla del cine. Eso lo recoge un periodista local en 1948 en San Javier, lo recoge la entonces existente Agencia Nacional de Información, lo manda al diario El Día, que publica un recuadrito así que me costó un triunfo encontrarlo por el año, y lo recoge a su vez una agencia internacional de noticias porque es novedoso, porque la película que estaban dando se llamaba El fantasma del camisón. Y lo manda a 6.000 kilómetros, un periodista de 21 años que estaba trabajando en un diario, y empezaba sus primeras armas, escribe su tercera historia basado en el cable que arranca de ese video y le pone fantasía y qué sé yo. Ese periodista era Gabriel García Márquez. O sea, una de las primeras historias escritas por García Márquez se basa en un peón rural de San Javier cuyo nombre
ya tenía casi realismo mágico porque se llamaba Bonifacio Nieves. Parece un personaje de García Márquez. Era un personaje de ficción. Que además, para aquellos que no lo hayan leído nunca y quieran conocer la faceta periodística, hay un libro fantástico que es Textos Costeños. Textos Costeños, sí, sí. No sé si está esa historia allí. Yo creo que es el quesito ahí. Ah, ahí está, puede Sí, ser, pero yo no lo recordaba. Son pero 3 tomos, creo que son 3 tomos. Bueno, ahí tenés, ¿no? Porque a Raúl Ronzoni, que no es un escritor de ficción, le puede decir, pero esto es un cuento. Sí, claro, claro. A García Márquez nadie le dice. Claro, pero nada, esto seguro, es un cuento, pero así no vale. Hay una cosa muy graciosa. Yo conseguí todos los antecedentes de Bonifacio Nieves, y en el año 97, Mónica Botero iba a un curso con mi compañera de búsqueda. Sí, sí. Iba a un curso con García Márquez en Cartagena de Indias. Y digo, mira, llévale anotado esto y decirle que él escribió en su tercera historia con esto. Se lo llevó y dice, mire, dice, fui un periodista allá, un calvito, me dijo que le trajera esto. Qué interesante. Se fue y el otro día vino con un libro que lo fue a comprar de él, Claro. Textos Costeños, dedicado para mí, como agradecimiento por haberle enviado eso. Tenemos que hacer una pausa, pero me quedé pensando, porque bueno, tu experiencia no está tan lejana de la mía, ¿no? No, Con claro. respecto a la tentación de incluir elementos narrativos, a veces por medio oral o escrito, que pueden torcer el sentido estricto de la historia, pero para darle mayor interés. Y esa tentación que algunos colegas célebres, incluso luego se revisa y parece que no todo lo que escribieron fue tan fidedigno, como por ejemplo el gran Richard Kapuscinski, ¿no? Sí, claro. De quien se dice que hay parte de... Yo tengo de sus grandes reservas con Kapuscinski, creo que era un semichanta, para no ser tan directo. Pero qué bien que escribía. Maravilloso. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con Raúl Ronzoni.